Hoy, hermanos, vamos a ver la última parte que corresponde a la iglesia en Sardis, o sea, la iglesia que vivía en el pasado. A mí siempre me gusta compartir con ustedes las notas buenas en relación a esta clase. Ayer que estábamos en el seminario primero del año 2014 de la zona central en la ciudad de San Juan Opico, en uno de los recesos el hermano Víctor Manuel Linares se me acercó para hacerme una pregunta del libro de Apocalipsis, y lo que me agradó es que él sintoniza el internet y escucha estas clases. Hermanos, por eso es que tenemos que entender la dimensión de grabar estas clases. El hermano Linares, ministro de la Iglesia del Señor, ahí en la congregación del Parque Bolívar en San Salvador, interesado en estas clases, cuánto alcance más no tendrá el que estas clases se puedan poner al aire a través de este medio de comunicación. Les participo de esto también en el sentido de que oremos porque el Señor nos permita tener este medio de difusión, estos instrumentos que hacen posible que la palabra del Señor se difunda todavía con más eficacia. Bueno, hablando de lo anunciado en relación a esta última parte que corresponde a la iglesia en Sardis, vamos a ver, hermanos, acerca de los perseverantes discípulos que sí existían en ese lugar. Allí dice en el verso 4 del capítulo 3, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Como ya Jesús había dado a conocer la enfermedad de la congregación y también había prescrito el remedio, él podía haber concluido la carta en este punto con promesas para los vencedores, pero no lo hizo. Él quiso, antes de concluir, expresarles su reconocimiento a un grupo especial que había en la congregación, a quienes se refiere como los pocos fieles. Y dice acá, noten lo que dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas, noten, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, Dios siempre ha contado con sus pocos fieles. En tiempos cuando imperaba la impiedad, siempre ha sucedido esto a través de la historia que nos presenta la palabra de Dios desde las páginas antiguo testamentarias. Dios, hermanos, contaba con Noé y su familia. En tiempos cuando la idolatría imperaba por doquier, Dios contaba con Abraham y su descendencia. También aún en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, Dios contaba con el justo Lot. Ahí en 2 Pedro capítulo 2 y el verso 17, del verso 7, se hace referencia a esta situación del justo Lot. Dice, y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, tomando en cuenta esta condición histórica, podemos ver que Jesús dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, óigase bien, pocos son los que la hallan. Entonces, ¿por qué estoy haciendo referencia a esta situación? Bueno, así también en la congregación que estaba en Sardis, Dios contaba con un puñado de personas que habían permanecido fieles. Aquí sí cabe la palabra decir un puñado, o sea, un puñado es unos pocos. A mí personalmente no me agrada, no es que de condenar, pero no me agrada cuando un hermano ora por la iglesia y dice: aquí estamos un puñado de hijos tuyos. No, nosotros no somos un puñado, nosotros somos la iglesia. La palabra iglesia encierra a una buena cantidad de cristianos. Nosotros nos conducimos aquí como iglesia, pero aquí en Sardis, hermanos, sí eran un puñado, eran unos pocos. Un puñado es un poco, hermano. ¿Ves? Aquí eran unos pocos, se mantenían fieles. Y por esos fieles, el Señor estaba procediendo para dar bendición a esta congregación. Jesús prometió diciendo: andarán conmigo en vestiduras blancas. En vestiduras blancas, hermanos, cuando aquí se está hablando de andar, precisamente se refiere al hecho de andar con otra persona. Y el hecho de andar con otra persona es andar en asociación, ¿ven? Es andar en compañerismo, es andar en acuerdo. Amós dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, fíjense que cuando uno camina con alguien es porque son dos personas que se conocen. Uno no conoce con uno no camina con una persona desconocida, a menos que se den incidentes en el lugar donde uno se va transitando o transportando. Entonces, fíjense bien lo que dice: andarán conmigo en vestiduras blancas. Las vestiduras blancas se asocian con la idea de pureza, con la idea de festividad, con la idea de victoria. Y en vista pues de que los fieles ya eran puros, se ha añadido precisamente la idea de festividad, la idea de victoria, a la ilustración de esa entrada triunfal que tuvo nuestro Señor. Entonces, hermanos, el acto de andar con Jesús en vestiduras blancas equivalía a participar de su victoria. Se hace alusión aquí a la imagen de la entrada triunfal del Rey victorioso cuando Él entró y regresaba con sus acompañantes de la batalla que había ganado. Miren lo que dice en 2 Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 14. Más a Dios gracias, noten, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, ¿qué vemos? Que Jesús después añadió: porque son dignas, dice. Allí lo dice en el verso 4. Esta frase, hermanos, no significa que los pocos de los cuales estamos hablando, fueran perfectos, pues ya se entiende que todos somos pecadores. El apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno.
Entonces, sabemos que bajo este concepto, pues ninguno merece las bendiciones de nuestro Dios. Miren, en Génesis, en el capítulo 32 y el versículo 10, nos expresa este concepto de esta manera, leyendo desde el verso 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad. Miren qué claro. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Entonces, hermanos, las palabras de Jesús dan a entender más bien que Él reconocía el valiente esfuerzo que los pocos fieles estaban poniendo a pesar de las difíciles circunstancias en que se encontraban. Y hermanos, es que tenemos que entender una situación. ¿Qué situación? Que no es fácil ser fieles cuando todos los que nos rodean, incluso algunos cristianos, yo espero y deseo, y el deseo de nuestro Señor es que no sea la situación de la Iglesia de Cristo aquí en Quesaltepeque. Pero sí es bien claro que no es fácil ser cristiano cuando todos los que nos rodean, incluso algunos cristianos, son infieles. No es fácil, hermano. Cuando recibimos el mal ejemplo de la hermandad con la cual nosotros estamos asociados. Entonces, ¿qué podemos decir? Gracias a Dios por los pocos fieles. Yo me regocijo con los fieles de la congregación. Yo me siento bien estar con un fiel de la congregación. Gracias a Dios por los pocos, y ojalá que para la iglesia aquí en Quesaltepeque sean los muchos fieles. Bueno, el hecho de que los valores de este mundo se están deteriorando y de que los malos hombres se están yendo de mal en peor. Dice en 2 Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 13, noten, dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, hermanos, que no nos extrañe la maldad, porque lamentablemente la maldad siempre va a caminar de mal en peor, y es que el malo engendra maldad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que apartarnos del malo. El hecho, por ejemplo, hermanos, de que a causa de que para que muchos se desanimen en esta contienda y vean esa maldad, es algo verdaderamente muy difícil. Entonces, los pocos fieles, sin embargo, van a seguir siempre en esta lucha. Nosotros podemos ver, hermanos, claramente que el hecho de que en algunos lugares la institución del matrimonio se está derrumbando. Mire, nomás usted vea las noticias, de cualquier forma que usted las vea, usted va a notar que la institución del matrimonio se está derrumbando y que el pecado de índole sexual es cosa común. Usted lea las noticias, por ejemplo, de las relaciones de parejas de hombre-hombre o de mujer-mujer. Y el mundo cada vez lo concibe como algo normal. El mundo cada vez lo concibe como algo correcto. Pero Dios nunca lo va a concebir así, de esa manera. Usted lea en Romanos
capítulo 1, y allí se dará cuenta en una forma clara cómo es que el Señor condena estas relaciones atravesadas del hombre-hombre y de la mujer común y de la mujer-mujer. No es así como el Señor quiere que el mundo se conduzca. Es causa para que muchos razonen, ni siquiera vale la pena intentar ser fiel. Y los pocos fieles, sin embargo, siempre van a decir, vale la pena serlo porque soy cristiano y por esa razón vale la pena. Para mí vale la pena ser fiel, para mí vale la pena conducirme correctamente porque soy cristiano, porque soy un hijo de Dios. Es realmente lo que vale la pena. El hecho pues de que la indiferencia de muchos y la satisfacción de sí mismos de otros llenan la tierra, hace que otros encuentren muy fácil andar por ese camino ancho y espacioso, el camino que a todo el mundo le gusta andar. Entonces, porque es el camino agradable, es el camino del placer, es el camino del culto al hedonismo. El hedonismo es aquello que toda la vida es placer, disfrutar y disfrutar y disfrutar. Miren, las personas que no temen a Dios, nomás se llega el día viernes, tienen buenos empleos y lo que están pensando es a qué playa irse, a qué montaña irse, para invertir su tiempo desde el viernes en la tarde, que ya quedan libres, usar el sábado y regresar el domingo a sus casas. Y viene la otra semana y así es, y así es, y así es, y así es, continuamente. Entonces, hermanos, tenemos que entender que los pocos fieles, sin embargo, siempre se mantendrán comprometidos con el camino angosto, el camino que muy pocos desean andar. Por eso vuelvo a repetir, gracias a Dios por los pocos fieles. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios que también aquí en la congregación no seamos los pocos fieles, sino que seamos los muchos fieles. Hermanos, hasta las congregaciones de la Iglesia del Señor, en algunos casos, tienen sus pocos fieles. Bueno, si nosotros hiciéramos un recuento, hermanos, si hiciéramos un recuento de todas las personas que desde hace 25 o más años aquí se han bautizado, bueno, yo creo que duplica o triplica o cuadruplica el número de los 65 o más que aquí estamos presentes. Por eso, en ese sentido, sí se nos puede aplicar a nosotros los pocos fieles. Y por esos pocos fieles, el Señor dio la vida y está dispuesto a ayudarnos. Se trata pues de los miembros con quienes se puede contar, que estarán en todos los servicios de adoración, los que dan la mayor parte del dinero a través de su ofrenda, los que hacen la mayor parte del trabajo, los que contactan a la mayoría de los que son bautizados, como también los que son restaurados. Entonces, hermanos, eso es lo importante. Gracias a Dios, hermanos, por los pocos fieles y que entre nosotros se convierta en los muchos fieles. Pero ahora, hermanos, viene otra situación. Después de hablar de los perseverantes discípulos, ahora hablemos de las prometedoras bendiciones que tenemos ahí en los versos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
estaba Jesús diciendo que había esperanza que no había esperanza para la mayoría de los miembros que estaban en Sardis, de ninguna manera, hermanos. Si despertaban y se arrepentían, tendrían las mismas bendiciones que se habían prometido a los pocos fieles. Por eso él dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Mire, yo creo que usted tiene que entender el concepto de borrar. Borrar es anular. Voy a poner este ejemplo, que ahora es común a una buena parte de los presentes acá. Cuando uno está trabajando en una computadora y por haber circunstancias, ya sea por error o por una mala decisión, borra uno o se le borra una información y usted se da cuenta de que aquel borrón no tiene remedio. Usted se da cuenta que el haber borrado aquella información no hay manera de recuperar esa información. Usted realmente sufre en ese instante porque perdió una información verdaderamente muy valiosa. No hay manera de reponerla. No hay manera a mí me ha pasado muchas ocasiones esa situación en mi computadora. Bueno, aquí dice, hermanos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué hermoso el concepto de estar inscrito en ese libro y que ahí está nuestro nombre. Miren, es horrible cuando usted va a una alcaldía municipal y le dicen que esa partida ya no existe. El año pasado yo fui a sacar la partida de mi hermano anterior a mí, de Mario, y me topo con el funcionario de la alcaldía que me dice, mire, esta partida no se la podemos dar. ¿Por qué? Porque está deteriorada, me dice. Hay que limpiarla. Bueno, aquella limpieza, hermanos, duró como 3 semanas. Y yo le llamo a mi hermano, Mario, ahorita no existís para esta nación. ¿Ves? Porque no tenés una partida de nacimiento. Pero han prometido solventar ese problema. Voy también a la alcaldía de Chalchuapa a sacar otra partida de otro hermano mío y lo mismo, me dice, mire, esos libros ya no existen, libros de 1944, si no me equivoco. Esos libros ya no existen, hay que levantar. ¿Tiene usted alguna partida vieja de su hermano? Sí, aquí la tengo. Pues mire, en base a esto, le vamos a levantar esa nueva partida a su hermano. Ajá, ¿y cuándo me dan esa nueva partida? Bueno, vamos a tratar de dársela en unos 8 días más. Eso es horrible, hermanos, legalmente. Yo no sé si aquí hay hermanos o hermanas que van a las alcaldías y no hay un asentamiento de ustedes, hermanos. Es horrible el no tener un asentamiento legal. Pero mire, hermano, usted asústese, espiritualmente hablando, que usted sea borrado del libro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted es borrado de ese libro, es porque usted está engrosando el libro de Satanás, por decirlo así. Hay que preocuparnos por eso, hermano. Por eso dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y segunda bendición, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor nos va a confesar si estamos en ese libro, delante de su Padre y delante de los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que no se avergonzará de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo.
A los que vencen, Jesús les promete un ropaje espiritual, pues. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. La ciudad de Sardis, hermanos, se distinguía por sus prendas de vestir de brillantes colores. Puede que el arte de teñir la lana se haya originado en esta ciudad. Y eran las mismas vestiduras que se les prometía a los pocos fieles. Vestiduras nada menos, hermanos, que lavadas en la sangre del Cordero. Y Jesús le promete a los vencedores una significativa continuidad. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, el libro de la vida es el registro de los que son fieles a Dios. Dice en Malaquías, en el capítulo 3 y el verso 16, hermanos, Malaquías, capítulo 3, verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensen en su nombre. Fue escrito el libro de memoria. Hermanos, ese concepto verdaderamente es muy valioso en las Sagradas Escrituras. Un libro del cual se hace mención por todas las Escrituras. Hermanos, cuando Moisés rogó a Dios por los israelitas, miren lo que le dice a nuestro Dios: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráele ahora de tu libro que has escrito. Dios respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Busque esta cita en Éxodo capítulo 32, versos 32 y 33. También, hermanos, el día que los 70 volvían de predicar, Jesús les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. En Filipenses capítulo 4, verso 3, Pablo escribió acerca de los colaboradores de él, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el relato acerca de la gran escena de juicio final de Apocalipsis, hermanos, miren lo que leemos en Apocalipsis capítulo 20, versos 12 hasta el 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que usted, casi sin excepción, tal vez los niños no, nos hemos quemado, hermano. Usted sabe lo duro que es cuando no se da cuenta y agarra una cacerola por el mango, y ese mango ha estado expuesto a una llama de su cocina. Usted en ese momento no quisiera existir, y usted quisiera tirar esa cacerola y destruirla, porque el dolor de una quemada es horrible. Pues mire, hermano, mire lo que dice aquí: al ser borrado del libro de la vida, habla claramente que va a ser lanzado al lago de fuego. Dios me libre, Dios nos libre a cada uno de nosotros de ser lanzados a ese lago de fuego. Los únicos que pueden entrar en el cielo son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8.
Dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Por supuesto, eso se refiere a las dos bestias, que cuando estemos en ese capítulo lo vamos a ver más detalladamente. Nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida en el momento que somos salvos, hermanos. Mas es necesario entender que si no somos fieles al Señor, quiero que les quede bien claro esto, que nuestros nombres van a ser borrados de ese libro. Y esto es bien claro, hermano. Mire este concepto que nos presenta Santiago en el capítulo 5, en los versos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este, hermanos, es un pasaje eficaz para probar que es posible apostatar, para probar que es posible caer de la gracia. Claro, no, el Señor no lo dice, ni yo tampoco, con el fin de que nosotros nos caigamos de la gracia en ningún momento, sino en el sentido de que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y por último, Jesús les promete a los vencedores una especial confesión del nombre de ellos. Dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús había hecho durante su ministerio terrenal las siguientes promesas y advertencias. Miren lo que dice en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Jesús confiesa nuestros nombres delante de su Padre en el momento que nosotros confesamos nuestra fe en Él y fuimos bautizados. Esa es la realidad. El Señor confesó delante de su Padre a Mauricio hace, voy a poner una fecha supuesta, un mes, cuando él se sumergió en las aguas del bautismo. Le dijo a su padre: Mauricio ahora es mi hijo. Le dijo a los ángeles también lo mismo. Y eso es lo que ha hecho con todos nosotros que le hemos obedecido, comenzando con las aguas del bautismo, hermanos. Sin embargo, a su promesa la acompaña una advertencia bien clara, a la cual nosotros en esta cátedra ya hemos hecho referencia. Difícilmente habrá día en el que no tengamos, hermanos, oportunidad de confesar a nuestro Dios, o que no sintamos, nos sintamos tentados a negarlo. La anterior era la situación en la que se encontraban especialmente los cristianos del siglo I, a quienes constantemente los presionaban para que negaran el nombre de Jesús y confesaran como Señor de ellos al emperador. Esto lo hemos visto bien desmenuzado en estas clases de Apocalipsis. Jesús quería que supieran que si ellos continuaban siendo valientes para confesarlo en la tierra, Él, hermanos, continuaría siendo fiel para confesarlos en el cielo. Y esa es la mismita promesa. Mira, hermanos, no son palabras poéticas, no son palabras retóricas, no son palabras de adorno. Lo que le estoy diciendo y que pasó
a estos pocos fieles en Sardis es lo mismo para nosotros. Él quiere confesarnos eternamente ante nuestro Padre Celestial, ante sus ángeles, pero de nosotros depende la lucha que hagamos. Termino diciendo que no sabemos cómo reaccionaron los cristianos de Sardis a esa reprimenda del Señor. Quisiéramos creer que el mensaje les llegó a su conciencia y que la vida de ellos fue totalmente transformada. Hermanos, hay indicios de que la congregación que estaba en Sardis por lo menos creció en tamaño. Existen datos históricos acerca de la construcción de un imponente edificio de la iglesia y de un destacado grupo de dirigentes en los años que siguieron. Pero hermanos, hoy, sin embargo, hermanos, se han ido las glorias del pasado, tanto para la ciudad como para la iglesia. De la ciudad no quedan más que ruinas. Se han descubierto impresionantes ruinas de la ciudad baja. Entre estas ruinas se incluyen una antigua sinagoga, un gimnasio y un templo. Es todo lo que hay de la ciudad de Sardis. Y cuando digo pues que de la ciudad no quedan más que ruinas y de la congregación, hermanos, ni siquiera un vestigio. Ni siquiera un vestigio. En los Estados Unidos, dichosamente, hay iglesias que tienen una historia de hace 150 años y un poco más, desde los tiempos de la restauración. Hay anales escritos, hay historia escrita, y ahí está la iglesia. Por supuesto ya no son los mismos miembros, pero es toda una generación. Ojalá que sea esa situación para la iglesia de Quesaltepec, hermanos, que mientras el Señor no venga, que haya anales de esta congregación, buenos anales por supuesto. Aunque no sabemos qué llegó a ser de la totalidad de la iglesia que estaba en Sardis, sí sabemos lo que llegó a ser de los pocos fieles de ella. ¿Cuál fue la situación de ellos, hermanos? Llegaron a andar con Jesús, porque aquí lo está diciendo, esa es la promesa, en vestiduras blancas. Y esta lección nos invita a ser uno de los pocos fieles. A usted que no le importa en ningún momento, que no le importe en ningún momento ver la infidelidad de un hermano, de una hermana. Se cuenta una historia, es real, hermanos, de un predicador que fue a dar un sermón a una iglesia en los Estados Unidos, y que cuando el hermano hizo referencia, hizo ver que esa iglesia estaba muerta. Cuando terminó el mensaje, una hermana se acercó al predicador y le dice: hermano fulano, el predicador que vino el domingo pasado nos dijo que esta iglesia estaba muerta. Usted también nos ha dicho que esta iglesia está muerta. Pues mire, le dice, zapateando en el suelo, le dice: yo no estoy muerta y yo haré que esta congregación esté viva. Si usted entiende el mensaje, esta hermana era una de los pocos fieles que estaban en esa congregación, y que por esos pocos fieles el Señor estaba luchando. Hermano, hermana, yo le digo a usted, resuélvase usted a permanecer vivo o viva para el servicio del Señor. Consérvese limpio o limpia.
conserve limpias sus prendas de vestir, espiritualmente hablando, para que un día usted pueda andar con Jesús en esas vestiduras blancas, para que un día usted pueda orgullosamente decir: yo me he mantenido puro o pura porque yo quiero ganar el cielo eterno. Con esto termino, hermanos, este mensaje que se dio para la iglesia de Sardis y que verdaderamente es muy edificante para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de los presentes.